Buenas tardes, mi nombre es Ludwin Lara y para la actividad número 20 de la asignatura de Economía responderemos al siguiente cuestionario en video que es entidades financieras internacionales. Muy bien, como primer pregunta tenemos explica cuáles son las funciones de las entidades financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Pagos Internacionales y cuáles son las atribuciones de cada una de ellas. Pues bien, comenzando por el Banco Mundial, este en realidad se dedica pues a trabajar con países en desarrollo. Uno de sus principales objetivos pues es reducir la pobreza y aumentar la prosperidad compartida. Esto lo hace a través proporciona préstamos y asesoramiento en políticas a los gobiernos de países en desarrollo. Y una de sus finalidades es promover el desarrollo sostenible a través de los proyectos que mejoran la educación y la salud. ¿Cuáles serían sus atribuciones en este caso? Pues tenemos que como principales atribuciones tendría el de asistir a países de ingreso mediano y a países pobres con capacidad crediticia. Se enfocaría en los países más pobres del mundo y a través de una corporación financiera internacional que es la IFC, tendría la posibilidad de fortalecer el sector privado en países en desarrollo, además de ofrecer seguros contra riesgos políticos. Como segundo elemento está el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son las funciones de este Fondo Monetario? Pues principalmente promueve la estabilidad del sistema monetario y además facilita la cooperación monetaria internacional. Proporciona préstamos de igual forma a países con problemas en balanza de pagos. Sus atribuciones van desde el ofrecimiento de asesoramiento económico y monitorea las políticas económicas de los países que forman parte precisamente de este grupo. Concede también préstamos para ayudar a los países a establecer sus economías y proporciona de otra forma capacitación y asistencia técnica a estos países que están en desarrollo. El siguiente corresponde al Banco Interamericano de Desarrollo, que es el BID. Como principales funciones tenemos que promueve el desarrollo económico también, pero es social en América Latina y el Caribe. Proporciona financiamiento para proyectos que mejoran infraestructuras, educación y salud, y también ofrece esta asesoría técnica y asesoramiento. Como parte de sus atribuciones está también el ofrecimiento de préstamos, pero además de garantías para proyectos de desarrollo. Ofrece cooperación técnica para fortalecer capacidades institucionales y realiza investigaciones y análisis para apoyar el desarrollo regional económico. Por último, tenemos al Banco de Pagos Internacional, que es el BPI. El BPI, como dentro de sus principales funciones, tiene que facilita la cooperación entre bancos centrales, esto es muy importante, pero al nivel global, y promueve la estabilidad financiera y monetaria internacional. Proporciona también servicios bancarios y a bancos centrales y a organizaciones internacionales. Dentro de sus atribuciones vamos a encontrar que este actúa como un centro de cooperación, es decir, como un foro en donde se pueden reunir y el intercambio de información entre bancos centrales. Esta información que comparte es muy valiosa, la que ayuda también a tomar mejores decisiones. Además, realiza también investigaciones y análisis sobre temas económicos financieros. Como siguiente pregunta está, explica de qué manera ha impactado o impactan las entidades internacionales en México considerando la devaluación de la moneda. Para responder a esta pregunta se debe tomar en consideración el contexto de la devaluación en México, en donde estas entidades pues ayudan a estabilizar la economía y promover el desarrollo a largo plazo. Es decir, en cuanto al Fondo Monetario Internacional, durante estas devaluaciones de la moneda, como las ocurridas durante los años 70, 80 y 90, proporcionó asistencia financiera y programas de ajuste estructural. Por otro lado, el Banco Mundial, el BM, apoyó a México a través de préstamos y proyectos de desarrollo, especialmente en tiempos de crisis económica. En cuanto al Banco Interamericano de Desarrollo, el BIF, también ha sido un socio importante para México en el financiamiento de proyectos de desarrollo. Durante esta crisis de devaluación, el BIF ha ofrecido también préstamos, asistencia técnica para proyectos que buscan mejorar la competitividad y la infraestructura del país. Y por último, el Banco de Pagos Internacionales, el BPI, aunque propiamente no interactúa con la economía mexicana, sí tiene un fuerte impacto en la economía global, lo que al final termina también afectando a la economía de México. Muy bien, como siguiente pregunta está, explica de qué manera ha impactado o impactan las entidades internacionales en México considerando el freno de la inflación.
Pues bien, también en este punto las entidades internacionales tienen un fuerte impacto en el freno de la inflación o en cuanto a la ocurrida en México. Como ese ejemplo tenemos del Fondo Monetario Internacional. Ellos han participado de alguna forma asesorando y dando asistencia técnica a México para implementar políticas monetarias y fiscales que ayuden principalmente a controlar esta inflación. Además, ha ofrecido programas de financiamiento que permiten a México acceder a recursos en momentos de crisis. El Banco Mundial, por otro lado, ha apoyado a México en la implementación de reformas estructurales que promueven la estabilidad económica a largo plazo, y el Banco Interamericano de Desarrollo ha proporcionado también financiamiento y asistencia técnica para proyectos que mejoran la competitividad y la infraestructura en México. Proyectos que ayudan a reducir los costos de producción y mejorar la eficiencia económica. Tenemos también que el Banco de Pagos Internacional, el BPI, facilita también la cooperación entre estos bancos centrales, incluyendo el Banco de México. Por lo tanto, ayuda a promover las políticas monetarias que sean efectivas. Muy bien, la siguiente pregunta es, explica de qué manera han impactado o impactan las entidades internacionales en México considerando la moderación de la tasa de interés. En cuanto a la tasa de interés, también tiene una fuerte participación en estas entidades internacionales y tenemos de igual forma la participación del Fondo Monetario Internacional, en donde, como ha hecho en cuanto a otros casos, ha participado asesorando y dando asistencia técnica a México para implementar políticas monetarias que ayuden a moderar las tasas de interés. Durante los periodos de alta inflación o crisis económica, el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, ha recomendado ajustes en las tasas de interés para estabilizar la economía. Por otro lado, también el Banco Mundial ha apoyado a México en la implementación de reformas estructurales que promueven la estabilidad económica a largo plazo. En cuanto al Banco Interamericano de Desarrollo, ha proporcionado financiamiento y asistencia técnica, como lo ha hecho con otros temas, para proyectos que mejoran la competitividad y la infraestructura en México. Además, ha apoyado políticas que promueven la estabilidad macroeconómica. Finalmente, el Banco de Pagos Internacionales también facilita la cooperación entre estos bancos centrales, incluyendo el Banco de México, como se había mencionado anteriormente, para promover políticas monetarias efectivas a través de la investigación y el intercambio de información importante. Siguiente pregunta. Explica de qué manera han impactado o impactan las entidades internacionales en México considerando de la privatización. En cuanto a este tema, es importante que la privatización en México durante la década de los 80 y los 90 sí tuvieron una fuerte participación, y fue precisamente durante estos años donde el Fondo Monetario Internacional proporcionó asistencia financiera condicionada a la adopción de reformas estructurales, incluyendo la privatización de empresas estatales. Por otro lado, el Banco Mundial ha apoyado a México en su proceso de privatización a través de préstamos y asesoramiento en políticas. También promovió la privatización como una forma de mejorar la eficiencia y atraer inversión extranjera. En cuanto al Banco Interamericano de Desarrollo, ha proporcionado financiamiento y asistencia técnica de igual forma para apoyar la privatización en México, y ha financiado estudios y proyectos que evalúan el impacto de la privatización y ofrecen recomendaciones para mejorar el proceso. Finalmente, el Banco de Pagos Internacionales de igual forma no interactúa propiamente con la privatización. Su papel está más en la estabilidad financiera global, que influye de igual forma en el entorno económico en la que se llevan a cabo estas reformas. Muy bien, la siguiente pregunta dice, explica la manera en que la economía mexicana está coaccionada por el contexto económico internacional. Eso es una certeza. La economía mexicana está fuertemente influenciada por el contexto económico internacional debido a numerosos factores, entre los que podemos mencionar tal vez dos o tres que son más importantes, que uno es el comercio internacional. Pues México propiamente está abierta a esta dependencia del comercio exterior, como se conoce como el Tratado del TEMEC, que en donde el país forma parte importante de acuerdos comerciales con Estados Unidos y Canadá, lo que se lo vuelve vulnerable a las fluctuaciones económicas de sus socios comerciales, es decir, cambios en las políticas comerciales, aranceles y barreras comerciales. Otro elemento importante a comentar será la inversión extranjera. La inversión extranjera directa es crucial para el crecimiento económico de México, es decir, tiene una fuerte participación, y las decisiones de inversión de empresas extranjeras están influenciadas por la estabilidad económica global y por las políticas económicas de otros países.
También los precios de las materias primas es un tema muy importante y también para resaltar, pues México es un importante exportador de petróleo y otros recursos naturales. Los precios internacionales de estas materias primas tienen un impacto directo en los ingresos del país y estas fluctuaciones en los precios del petróleo, por ejemplo, pueden afectar también significativamente las finanzas públicas y la balanza comercial de México. En cuanto a las políticas, hay otro tema, es otro tema, las políticas monetarias internacionales. Estas políticas monetarias de los principales bancos extranjeros, como la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, influyen también directamente en las tasas de interés y los flujos de capital a nivel global. Es decir, un aumento en las tasas de interés en Estados Unidos puede llevar a una salida también de capital de México, presionando a la baja del peso mexicano, es decir, tiene un fuerte impacto. En cuanto a la siguiente pregunta, que dice, desde su punto de vista explica de qué manera la economía mexicana puede sobreponerse a la coacción del contexto económico internacional, podríamos resaltar también algunos elementos que serían como principalmente esta mejora de competitividad, la competitividad que se ha estado viendo a lo largo de estas preguntas, en donde a través de la asesoría también permiten que México sea cada vez más que sea cada vez más competitivo con otros países, y esto a través de la implementación de reformas. Eh, ¿Cuál sería la función de estas reformas? Pues reducir las barreras regulatorias y la mejora de la infraestructura. Puede atraer más inversión extranjera y fomentar un importante crecimiento económico. Otro punto que nos podría apoyar mucho es la innovación, es invertir en innovación y tecnología, pues al invertir en estos dos rubros que son muy importantes, mm, puede aumentar mucho o en gran porcentaje la productividad y la competitividad de la economía mexicana. Y obviamente pues se permite el desarrollo de muchos sectores. Otro elemento que sería también muy importante sería la estabilidad macroeconómica, y esto lo vamos a lograr principalmente, como se mencionó en la pregunta anterior, a través de políticas monetarias fiscales que sean adecuadas, que sean correctas. Para esto, estas políticas monetarias y fiscales estables pueden ayudar mucho a la volatilidad económica y atraer inversión. Esto incluye también mantener una inflación baja, estable, así como un manejo responsable de la deuda pública por parte del gobierno. Y en resumen, mediante estas políticas o estas estrategias que se mencionan, pues podría hacer que México cada vez sea menos vulnerable a estos cambios que se producen en la economía internacional y cada vez más competitivo.